Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desglosar un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha mantenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo: Hande rompe el silencio, regreso con Kerem, la verdad sale a la luz. Si eres fanático de esta pareja, o simplemente te encantan los dramas, los romances y las revelaciones, quédate conmigo porque esto se pone bueno. En este vídeo vamos a sumergirnos en los últimos acontecimientos, en los rumores que han estado circulando y, lo más importante, en la tan esperada declaración de Hande Erçel. Vamos a analizar qué significa este regreso con Kerem, si es que realmente ha habido un regreso en el sentido romántico, o si estamos ante una colaboración profesional que ha desatado tantas especulaciones. Y por supuesto desvelaremos la verdad que sale a la luz, intentando separar los hechos de la ficción y entender todo lo que ha sucedido detrás de cámaras. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Simplemente haz clic en el botón de suscribirse que ves por ahí y activa la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te encanta. Ahora sí, vamos a empezar. Y es que de verdad la noticia ha explotado como una bomba en el mundo del entretenimiento, especialmente para todos los que seguimos la carrera y por supuesto, la vida personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante mucho tiempo se especuló sobre su relación, se les vio juntos en innumerables ocasiones, compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Sus seguidores enloquecieron, sus fotos se volvieron virales, y la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Luego, para sorpresa de muchos, llegó la aparente ruptura. Y ahí es donde empiezan las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? Hemos visto un montón de teorías, un sinfín de comentarios en redes sociales, y hasta algunas fuentes cercanas, que han aportado su granito de arena a este misterio. Pero lo que realmente importaba, lo que todos esperábamos con ansias, era la palabra de Hande. Y sí ha hablado. Ha roto el silencio. Y no solo eso, sino que su declaración ha venido acompañada de una serie de imágenes y noticias que apuntan a un posible, y para muchos deseado, regreso con Kerem. ¿Qué significa este regreso? ¿Es una reconciliación sentimental? ¿O quizás una colaboración profesional que ha reavivado la llama de la amistad y la admiración mutua? Es crucial analizar las palabras exactas de Hande. Ella ha sido muy cuidadosa en sus declaraciones, como suele ser. Pero a menudo en esas cuidadosas palabras se esconden verdades profundas. Vamos a repasar juntos lo que se ha filtrado, lo que ha publicado ella, y lo que los medios han interpretado. Por un lado, tenemos las imágenes que han aparecido recientemente donde se les ve juntos, sonriendo, compartiendo un espacio que parece íntimo. Esto obviamente ha alimentado la idea de un regreso romántico. Los fans están eufóricos, celebrando la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y es comprensible, ¿quién no quiere ver a dos personas que parecían tan compatibles volver a unirse? Pero por otro lado, debemos ser prudentes. A veces las apariencias engañan y las amistades sólidas pueden llevar a compartir momentos juntos que no necesariamente implican una relación sentimental. Quizás están trabajando en un nuevo proyecto juntos, y eso explicaría la cercanía y las fotos. O tal vez, después de un tiempo separados, han decidido retomar su amistad, manteniendo un vínculo especial basado en el respeto y el cariño mutuo que se desarrollaron durante su relación anterior. La declaración de Hande cuando habla de su futuro, de su presente, de sus relaciones, es clave. Ella mencionó en un tono reflexivo que valora las conexiones profundas y que a veces, las personas entran en nuestras vidas por razones importantes, ya sea para quedarse o para enseñarnos lecciones. Esta frase, aunque general, podría ser una pista importante. ¿Se refería a Kerem en este contexto? Considera que su relación con él fue una etapa importante que le enseñó algo, y ahora están en una nueva fase. Y luego está el tema de la verdad sale a la luz. Esto sugiere que ha habido malentendidos, especulaciones o incluso información errónea circulando. Hande, al romper el silencio, parece querer aclarar estas confusiones y ofrecer su versión de los hechos. ¿Qué verdades se han estado ocultando? ¿Qué se ha malinterpretado?
Es posible que haya habido presiones externas, malentendidos entre ellos o simplemente la necesidad de espacio y tiempo para procesar sus sentimientos. Si analizan el contexto de su relación anterior, se les veía muy unidos, muy enamorados. Compartían viajes, eventos y, sobre todo, una complicidad que iba más allá de la pantalla. Las cámaras los capturaban en momentos muy naturales, y eso fue lo que enamoró a sus seguidores. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Y ahora, de posible regreso, abre un abanico de posibilidades. Una de las cosas que siempre ha destacado de Ande es su profesionalismo y su discreción. No es una persona que se exponga de manera innecesaria, y sus declaraciones suelen ser meditadas. Si ella ha decidido hablar ahora, es porque siente que es el momento adecuado para compartir algo importante. Y si ese algo importante está relacionado con Kerem, es porque la conexión sigue ahí, de alguna manera. Podríamos estar ante un escenario donde ambos han madurado, han reflexionado sobre su relación y han decidido darle una nueva oportunidad, quizás de una manera más tranquila y estable, sin la presión constante de los medios y de los fans. O podría ser simplemente una amistad renovada y fortalecida. Ambas opciones son válidas y ambas tienen su encanto. Consideremos también el impacto que esto tiene en sus carreras. Ambos son actores muy exitosos y populares. Cualquier noticia sobre su vida personal, especialmente si involucra a uno al otro, genera un revuelo mediático considerable. Si están trabajando juntos en un nuevo proyecto, esta atención mediática podría ser muy beneficiosa para el lanzamiento del mismo. Sería una estrategia brillante de marketing, aunque esperamos que la conexión sea genuina y no solo una táctica publicitaria. La frase "la verdad sale a la luz" también puede implicar que ha habido rumores malintencionados o presiones que les han afectado. Quizás la separación se debió a factores externos que ahora han sido superados. O tal vez la verdad es más simple, que después de un tiempo, se dieron cuenta de que se extrañaban y que querían intentar las cosas de nuevo. Recordemos que en el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo escrutadas al detalle. Cada aparición pública, cada like en redes sociales, es analizado al milímetro. Y esto puede ser agotador. Ande, al romper el silencio, podría estar buscando recuperar el control de su narrativa y aclarar lo que realmente está sucediendo en su vida. Podemos imaginar la conversación que debió haber tenido Ande antes de decidir hablar públicamente. ¿Qué quería transmitir? ¿Qué mensaje quería que llegara a sus fans? Probablemente buscaba transmitir sinceridad y transparencia, sin revelar detalles íntimos, pero aclarando la situación actual. Y ahora, respecto al regreso con Kerem, si es que se confirma un regreso romántico, ¿qué podemos esperar? ¿Una relación más discreta? ¿Una aparición pública más formal anunciando su reconciliación? ¿O simplemente verlos juntos de nuevo felizmente y que los fans saquen sus propias conclusiones? La discreción ha sido un tema importante para Ande en el pasado, así que es posible que si hay un regreso, intenten mantenerlo más privado. Por otro lado, si es un regreso profesional, ¿en qué tipo de proyecto podríamos verlos? ¿Una nueva serie juntos? ¿Una película? Considerando la química que tienen en pantalla, sería un éxito garantizado. Y el hecho de que estén compartiendo momentos juntos ahora, podría ser el preludio de un anuncio profesional importante. La clave está en las palabras exactas de Ande. Ella ha dicho que valora las conexiones profundas. ¿Considera Kerem una conexión profunda que ha regresado a su vida? Y cuando dice que la verdad sale a la luz, ¿a qué verdad se refiere? Podría ser la verdad sobre su relación, la verdad sobre las razones de su separación, o la verdad sobre sus sentimientos actuales. Es importante recordar que aunque somos fans y nos encanta especular, lo más importante es el bienestar y la felicidad de Ande y Kerem. Si han decidido volver a estar juntos, ya sea románticamente o como amigos, lo que debemos desearles es lo mejor. Si han decidido seguir caminos separados, también debemos respetar esa decisión. Sin embargo, como creadores de contenido, nuestro trabajo es analizar y compartir la información disponible, ofreciendo diferentes perspectivas. Y en este caso, la información apunta a que algo está sucediendo entre ellos, y que Ande ha decidido ser la que hable al respecto. La estrategia de Ande al romper el silencio podría ser la de recuperar el control de su imagen pública. Durante mucho tiempo los rumores han dominado la conversación. Al hablar,
ella puede dirigir la narrativa y aclarar lo que está sucediendo. Y si menciona un regreso con Kerem, aunque sea de forma sutil, está lanzando una señal clara a sus seguidores. Estamos en un momento fascinante donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la forma en que percibimos la vida de las celebridades. La declaración de Ande es un evento significativo en este contexto. Nos permite mirar más allá de los titulares y tratar de entender la realidad detrás de las cámaras. La verdad, como suele ocurrir, puede ser más compleja de lo que parece. Podría ser una mezcla de sentimientos reavivados, de amistades profundas y de oportunidades profesionales. Lo que sí es seguro es que Ande ha decidido no permanecer en silencio, y eso ya es una noticia importante en sí misma. Su declaración no solo afecta a sus fans, sino también a la industria del entretenimiento en general. Ver a dos actores tan talentosos y queridos volver a unirse, ya sea de forma personal o profesional, siempre es un acontecimiento emocionante. Hemos analizado las posibles interpretaciones de su declaración, la importancia de las imágenes que circulan y el impacto que esto tiene en el mundo del entretenimiento. La verdad está saliendo a la luz y nosotros como espectadores tenemos el privilegio de ser testigos de este proceso. En resumen, Ande Erçel ha roto el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin, y las noticias apuntan a un posible regreso, que ha generado una enorme expectativa entre sus seguidores. Las especulaciones sobre una reconciliación sentimental o una colaboración profesional están en su punto álgido, y la declaración de Ande promete arrojar luz sobre esta enigmática situación. Lo que está claro es que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, y que su historia continúa escribiéndose, página a página, ante nuestros ojos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Ha sido un placer desglosar todos estos acontecimientos con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este regreso? ¿Creen que es un regreso romántico o profesional? ¿Qué les pareció la declaración de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de estas noticias del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de inmediato. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.